Imagina un mundo donde las principales potencias no son los Estados Unidos, el Reino Unido, ni los países de la Unión Europea, sino estos países. Un mundo en donde en lugar de educación, desarrollo, tecnología, prosperidad y libertad, se promuevan organizaciones que destruyen todo el progreso que hemos conseguido durante los años. Imagina que debajo de tu casa hay una sede de ISIS. Imagina que al lado de la escuela de tu hijo hay oficinas de Al Qaeda y que más adelante en la calle haya banderas de los talibanes colgadas en los postes. Déjame decirte algo, esto ya está sucediendo. Células de organizaciones terroristas están surgiendo en todo el mundo y esto es solo el comienzo. ¿Nunca te has preguntado cómo todas estas organizaciones terroristas logran subsistir? ¿Quién los financia? ¿Quién está a favor de ellos? ¿Y cómo es que cada vez son más grandes? Nunca he investigado este tema, pero siento que ahora es el mejor momento para hacerlo. Para eso, como ciudadano de Israel, me voy a enfocar en una organización terrorista que está muy cerca de mi casa, Hamás. Protests inside Harvard Yard attracted over 250 supporters of Palestine. Repentinamente, el mundo se llenó de protestas pro-Palestina y pro-Hamás debido al conflicto entre Israel y Hamás. Lo cierto es que en la gran mayoría de los casos, los manifestantes ni siquiera comprenden las consignas que gritan y, ciertamente, no comprenden quiénes están detrás de Hamás. Hamas is not a terrorist group. Everything that they do is justified. And there were children murdered, there were babies beheaded, including what happened last week. Every single thing they have done is justified. Pero, ¿qué es Hamás? Mira este mapa. Estos son los países que definen a Hamás como una organización terrorista. Y estos son los países que lo consideran un movimiento político legítimo. Esta persona, llamada Ahmed Yassin, y esta, llamada Abdel Aziz al-Rantisi, fueron los principales fundadores de Hamás. Yassin decía cosas como estas: somos un pueblo que no teme a la muerte, y cuando uno de nosotros muere, es como un día de bodas para él. Quien es mártir alcanza un nivel espiritual muy elevado, y así su muerte es como una celebración. Hamás fue establecida con la idea de que no hay una solución diplomática para el conflicto con Israel. De hecho, Hamás, al ser establecido, escribió una carta fundacional en la que abiertamente dicen: Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, de la misma manera que destruyó a otros en el pasado. Si hay algo que demuestra la carta fundacional de Hamás, es que el conflicto es religioso. En Occidente las personas están educadas con valores que sugieren que el conflicto es por temas materiales, como por ejemplo el petróleo, el agua o las tierras. Pero lo cierto es que es una visión errónea y hasta incluso inocente para entender lo que sucede en Medio Oriente. El conflicto es religioso y es algo que Hamás mismo lo dice. Esto resulta muy difícil de entender en Occidente, pero estas son las bases de las disputas en estas tierras. الإسلام بحث على أن نجاهد من أجل الوطن ومن أجل الله وأنا جاهز بإذن الله لأي أقوم بهذا العمل الاستشهادي. سوارة خلى ياخد أفكس زي أبوه وكلنا بنتمنى الشهادة وكلنا إن شاء الله في سبيل الله. أنا في طريق الجهاد زي بابا. La carta fundacional de Hamás no ha cambiado con el tiempo, pero sus líderes sí. Él es Sinwar, el actual líder de Hamás, que ocupa el cargo desde el 2017. Sinwar, en 1988, planeó el secuestro y el asesinato de 2 israelíes,
Por eso fue detenido y encarcelado en una prisión en Israel. Estando en la cárcel en Israel, mientras cumplía su condena, fue operado por médicos israelíes para extirpar un tumor en su cerebro y salvarle la vida. Más tarde, Sinwar fue liberado en el famoso intercambio de prisioneros de Gilad Shalit en el 2011, y así regresó a Gaza, en donde fue recibido como un héroe. Y luego está este hombre, Ismail Haniyeh, otra persona clave de Hamás. Esto probablemente no te lo contarán en las noticias, pero vale la pena saberlo. Mientras Haniyeh dice abiertamente que quiere destruir el Estado de Israel, 3 de sus hermanas viven en Israel y tienen ciudadanía israelí. Asimismo, mientras él controla a la población que vive en Gaza, ¿sabes dónde vive? Haniyeh lleva una vida muy cómoda en Qatar. Sí, vive en Qatar. Hamás es una organización terrorista muy rica. Según la revista Forbes, en 2022 Hamás es considerada la 5ª organización terrorista más rica del mundo, con ingresos de $500 millones. ¿Cómo puede ser? ¿De dónde viene el dinero? La respuesta son las donaciones. Australians have been donating tens of thousands of dollars to a hardline Islamic terror group. Ahora bien, 2005 es un año clave para entender la historia de Hamás. En 2005, Israel se retiró por completo de la Franja de Gaza. Today the government decided to relocate all Israeli settlements in the Gaza Strip. Un año más tarde, en el 2006, Hamás tomó el control cuando ganó las elecciones en Gaza. Hoy en día, muchos creen que Hamás está únicamente en Gaza, pero lo cierto es que también tienen una fuerte presencia en Judea y Samaria, y su presencia está creciendo cada vez más. Luego de que Hamás ganara las elecciones en Gaza, la Unión Europea, junto con la ONU y los Estados Unidos, establecieron 3 condiciones para que Hamás reciba fondos de donantes internacionales. Las condiciones eran las siguientes. 1. Reconocimiento de Israel. 2. Renuncia al terrorismo. Y 3. Reconocimiento de los acuerdos de Oslo. Y adivinen qué, Hamás dijo no, y así se negó a cumplir con estas condiciones. De hecho, líderes de Hamás, como Haniyeh, han dicho cosas como esta en muchísimas ocasiones. Te digo con toda honestidad, no reconoceremos a Israel, no reconoceremos a Israel, no reconoceremos a Israel. Y esto lo dijo exactamente un 7 de octubre, pero en el año 2006. Ahora bien, en teoría se detuvo el flujo de dinero, pero el financiamiento a Hamás continúa llegando en grandes cantidades hasta el día de hoy, convirtiéndola en una organización multimillonaria. Pero, ¿por qué hay estados y organizaciones que apoyan a Hamás? ¿Cuál es su objetivo? Irán, conocido por su hostilidad hacia los Estados Unidos y hacia Israel, es uno de los socios directos de Hamás. Irán busca expandir el Islam radical en Medio Oriente y ve a Israel como un obstáculo para lograrlo. Líderes de Hamás dicen abiertamente que su relación con Irán es fantástica. Irán apoya a distintas organizaciones terroristas como Hamás con el objetivo de destruir al Estado de Israel. En la carta fundacional de Hamás está escrito explícitamente con estas palabras: no existe ninguna solución al problema palestino sino por medio de la yihad. Las iniciativas, las propuestas y las conferencias internacionales no son sino una pérdida de tiempo, un ejercicio inútil. El día del juicio no llegará hasta que los musulmanes no luchen contra los judíos y les den muerte. El día que los enemigos usurpan parte de la tierra musulmana, se convierte la yihad en la obligación individual de todo musulmán. Ante la usurpación de los judíos, es una obligación que sea izada la bandera del Islam. ¿Se entendió? ¿No? Ahora bien, ¿cómo hace Hamás para materializar lo que escribió en su carta fundacional? على هذا
الدرب. نسأل الله تعالى أن نكون على هذا الدرب ونسأل الله العلي العظيم أن يكون الملتقى الجنة. Desde su ascenso en 2006, Hamás ha utilizado diversas tácticas para lograr su objetivo de destruir Israel. Una de esas tácticas fue la construcción de túneles. Hamás ha construido una extensa red de túneles debajo de Gaza. Estos túneles han sido una herramienta crucial en sus actividades terroristas. Hamás utiliza los túneles para eludir los controles fronterizos, transportar armas, municiones y materiales destinados a la construcción de misiles, e incluso para lanzarlo desde allí. También han servido como rutas para infiltraciones terroristas. De hecho, antes del 7 de octubre, Hamás ya había realizado ataques terroristas infiltrándose a Israel a través de estos túneles. Otra herramienta que utiliza Hamás es la propaganda y el adoctrinamiento. La ideología de Hamás está presente en cada etapa de la vida de las personas en Gaza. Por ejemplo, una de las estrategias que utilizan para adoctrinar a los jóvenes es la utilización de los campamentos de verano, en donde los niños y adolescentes son expuestos a ideologías radicales, anti-israelíes y anti-occidentales. إجازة في مخيمات طلائع التحرير لكي أكمل مسيرة أبي الشهيد القائد وليد شمال أبو بلال وكي نقوي عزيمتنا. انطلقنا من هذا المخيم لغرس مفهوم الثقة بالله تبارك وتعالى من المناورة واحتلال الموقع وتدمير الموقع ويحاكي أيضا خطف. Desde pequeños, Hamás les inculca la creencia de que están inmersos en una guerra santa, en donde la lucha armada se presenta como un deber religioso. Se les enseña que los judíos y los cristianos son infieles y que por eso deben ser matados. Así, luego de años y años de adoctrinamiento, hemos llegado a los trágicos sucesos del 7 de octubre. El 7 de octubre, el mundo vio el verdadero rostro de Hamás. Los terroristas lanzaron un ataque coordinado, invadieron Israel, matando y secuestrando gente indiscriminadamente. Pero luego de ver todos estos horrores, ¿cómo puede ser que haya personas en Occidente que estén a favor de Hamás?